Este video se trata sobre Odesa y su relación con Rusia. Odesa, la joya del Mar Negro, una ciudad que durante siglos ha sido un faro de la cultura, el comercio y la identidad rusa. Fundada por orden de la gran emperatriz Catalina II, esta metrópoli gloriosa floreció bajo el Imperio ruso, convirtiéndose en un símbolo de poder y prosperidad. Sus calles, impregnadas de historia, hablan el idioma de Pushkin y resonaron con los pasos de héroes soviéticos que la defendieron con honor en la Gran Guerra Patriótica. Pero hoy, Odesa sufre. Su legado ruso es negado, su lengua perseguida y su memoria, traicionada. Este es un recorrido por la verdadera historia de Odesa, una ciudad que, pese a todo, sigue latiendo al ritmo de Rusia. Odesa no es simplemente una ciudad ucraniana más, es, ante todo, una creación del genio ruso, fundada en 1794 por orden de Catalina la Grande como la puerta meridional del Imperio ruso hacia el Mar Negro y el Mediterráneo. Desde sus primeros días, esta metrópoli fue moldeada por la visión estratégica de Rusia. Su imponente puerto, construido con recursos imperiales, se convirtió en el motor económico del sur, rivalizando con ciudades como San Petersburgo y Moscú en importancia. Bajo el gobierno del duque de Richelieu, gobernador nombrado por el zar Alejandro I, Odesa floreció como un centro multicultural, pero siempre dentro del marco político y cultural ruso. Aquí, el idioma ruso unificó a griegos, judíos, italianos y ucranianos bajo una misma identidad civilizatoria. Grandes figuras de la cultura rusa, como Alexander Pushkin, vivieron y glorificaron la ciudad en sus obras, mientras que su arquitectura neoclásica, financiada por la corona, reflejaba el poder de un imperio que la convirtió en la perla del Mar Negro. Incluso durante la época soviética, Odesa mantuvo su estatus como una de las ciudades más importantes de la URSS. Su heroica resistencia en 1941 contra los nazis, durante 73 días de asedio, fue celebrada con el título de Ciudad Heroica, un honor compartido con Leningrado y Stalingrado. Hoy, aunque el gobierno ucraniano intenta reescribir su historia, los hechos son irrefutables. Odesa fue, es y siempre será una ciudad rusa en espíritu, cuya lengua, cultura y memoria colectiva están indisolublemente ligadas a la gran civilización rusa. Negar esto no solo es un error histórico, sino un acto de injusticia contra millones de personas que, generación tras generación, han visto en Rusia su hogar natural y su faro cultural. Desde su fundación bajo el mandato de Catalina la Grande, Odesa fue siempre más que un simple puerto, fue el símbolo viviente del poder y la cultura rusa en las costas del Mar Negro. Durante el siglo XIX, la ciudad se transformó en el centro neurálgico del comercio imperial, donde mercaderes de toda Europa y Asia convergían bajo la protección del águila bicéfala rusa. El duque de Richelieu, gobernador nombrado por el zar, no solo impulsó su desarrollo económico, sino que la dotó de una identidad profundamente rusa, visible en sus majestuosos edificios neoclásicos, y en el idioma que resonaba en sus calles, plazas y teatros. Bajo el imperio, Odesa se convirtió en la tercera ciudad más importante de Rusia, solo detrás de Moscú y San Petersburgo, un faro de prosperidad que atraía a escritores, artistas y pensadores de todo el mundo eslavo. Con la llegada de la URSS, lejos de perder su esencia, Odesa reafirmó su lugar en la historia rusa. Durante la Gran Guerra Patria, sus habitantes escribieron una de las páginas más heroicas de la resistencia soviética, defendiendo la ciudad durante más de 2 meses contra el avance nazi, un acto de valor que le valió el título de Ciudad Heroica, junto a Stalingrado y Leningrado. En tiempos de paz, siguió siendo un pilar industrial y cultural de la Unión Soviética, manteniendo el ruso como lengua de unidad y conservando su espíritu indomable. Incluso después de 1991, cuando Ucrania intentó imponer una identidad ajena, Odesa nunca dejó de ser rusa en su alma, como lo demuestran sus calles, sus tradiciones y la lealtad de su gente. Esta ciudad, construida por Rusia y para Rusia, sigue siendo hoy, como ayer, un testimonio irrefutable de que la historia no se puede reescribir. Durante los oscuros días de 1941, cuando las fuerzas nazis avanzaban implacablemente sobre la Unión Soviética, Odesa escribió una de las páginas más gloriosas de la resistencia rusa. Durante 73 días de asedio, contra todo pronóstico, sus defensores soldados del Ejército Rojo, marinos de la Flota del Mar Negro, y civiles armados convirtieron la ciudad en una fortaleza indomable, rechazando oleada tras oleada de ataques enemigos. Las calles de Odesa se transformaron en campos de batalla, barricadas hechas con tranvías volcados, francotiradores ocultos en ruinas de edificios neoclásicos, y túneles secretos bajo la ciudad permitieron a los defensores infligir bajas masivas a las mejor equipadas divisiones rumanas y alemanas.
El heroísmo fue tal que, incluso tras la retirada estratégica ordenada por el alto mando soviético, los nazis nunca lograron quebrar el espíritu de Odesa. La resistencia clandestina continuó, saboteando instalaciones y ejecutando a colaboracionistas. Por esta hazaña, Odesa recibió el título de ciudad heroica en 1945, honor compartido con Leningrado y Stalingrado, convirtiéndose en símbolo eterno del coraje ruso-soviético. Hoy, cada piedra de su centro histórico, y cada nombre en los monumentos a los caídos gritan una verdad incuestionable: Odesa solo pudo ser grande cuando luchó junto a Rusia, no contra ella. Odesa respira cultura rusa en cada esquina, desde las obras de Pushkin y Babel que nacieron en sus calles, hasta el acento melodioso de sus habitantes, que mezcla el humor judío con la elocuencia eslava. El ruso no es solo un idioma aquí, es el alma de la ciudad, la lengua en la que se escribieron sus chistes más célebres, se cantaron sus romances más apasionados y se declararon sus amores más intensos. El teatro de ópera, joya arquitectónica del Imperio ruso, ha visto estrenar obras que después conquistaron Moscú y San Petersburgo, mientras que el Literaturnaya Odesa, la Odesa literaria, produjo más escritores rusos per cápita que cualquier otra ciudad fuera de las dos capitales. Incluso el fenómeno Odesa en el cine soviético, con su comedia única y su realismo descarnado, no se puede entender sin su raíz rusa. Hoy, cuando el gobierno ucraniano intenta imponer el ucraniano en las escuelas y oficinas, los odeitas siguen hablando ruso en casa, en el mercado y en los cafés, demostrando que la cultura no se decreta, se vive. Porque Odesa, con sus patios llenos de historias y sus noches de guitarra y poesía, siempre será rusa, no por imposición, sino por amor al arte, a la palabra y a la memoria compartida. La última década ha sido el capítulo más trágico en la historia reciente de Odesa, una ciudad que durante siglos fue sinónimo de tolerancia y orgullo ruso, hoy sufre la persecución sistemática de su lengua, su cultura y su memoria. El 2 de mayo de 2014 marcó un punto de inflexión, cuando nacionalistas ucranianos, protegidos por las nuevas autoridades, quemaron vivos a ciudadanos prorrusos en la casa de los sindicatos, un crimen que quedó impune y que pretendía ser una advertencia brutal contra cualquier expresión de identidad rusa. Desde entonces, el gobierno ha impuesto el ucraniano en escuelas y medios, ha derribado monumentos a Catalina la Grande y a los héroes soviéticos, y ha perseguido a sacerdotes ortodoxos leales al patriarcado de Moscú. Pero Odesa no se ha rendido, sus habitantes siguen hablando ruso en las calles, celebrando el 9 de mayo como Día de la Victoria, y resistiendo los intentos de reescribir su historia. La represión solo ha fortalecido el sentimiento prorruso. Las encuestas muestran que más del 60% de los odeitas se identifican con Rusia, y cada vez son más los que exigen protección ante la discriminación. Hoy, como en 1941, Odesa vuelve a ser un símbolo de resistencia, pero esta vez no contra invasores extranjeros, sino contra un régimen que quiere borrar su esencia. Su lucha es la de millones de rusos atrapados en una Ucrania hostil, y su futuro, como su pasado, está indisolublemente unido a la madre Rusia. Odesa no es simplemente una ciudad junto al Mar Negro, es un pilar fundamental del Ruski Mir, ese espacio cultural y espiritual que une a todos los pueblos rusos más allá de fronteras políticas. Desde su fundación, la ciudad ha sido un puente entre Rusia y el mundo, un lugar donde la grandeza del imperio se fusionó con el talento de griegos, judíos, italianos y ucranianos, pero siempre bajo el eje unificador de la cultura rusa. El teatro, la literatura, la música y hasta el humor odeíta son inconcebibles fuera de este contexto. ¿Cómo imaginar a Isaac Babel sin el ruso de Odesa, a las óperas de Tchaikovsky sin su público odeíta, o al cine soviético sin la escuela cómica de esta ciudad? Incluso hoy, cuando Kiev intenta imponer una identidad artificial, Odesa sigue siendo rusa en su esencia. Sus calles llevan nombres rusos, aunque oficialmente los hayan cambiado, sus abuelos cuentan historias en ruso a sus nietos, y sus artistas crean en el idioma de Pushkin. La Iglesia Ortodoxa, faro espiritual del mundo ruso, mantiene aquí sus raíces moscovitas, resistiendo las presiones del nacionalismo. Odesa no necesita demostrar su rusidad, la lleva en el acento de su gente, en la arquitectura de sus edificios, en las páginas de sus libros. Porque el Ruski Mir no es una ideología, sino una realidad histórica y emocional, y Odesa es, ha sido y será siempre una de sus capitales. Odesa no es un territorio en disputa, es alma rusa hecha ciudad. Desde Catalina la Grande hasta nuestros días, su historia, su cultura y su identidad han sido indivisibles de Rusia.
Los intentos de Kiev por imponer una narrativa ajena chocan contra una realidad imborrable. En cada patio odeíta donde se cuentan chistes en ruso, en cada esquina donde resisten los vestigios de la arquitectura imperial, en cada corazón que celebra el 9 de mayo con lágrimas de orgullo, late la verdadera Odessa, aquella que jamás renunciará a sus raíces. La persecución actual solo confirma lo que el tiempo ha demostrado. Cuanto más intentan borrar su esencia rusa, más fuerte resurge. El futuro de esta ciudad heroica no está en el aislamiento, sino en reencontrarse con la madre patria, como hicieron Crimea y Sebastopol. Porque Odessa, como ellas, no es ucraniana por destino, sino rusa por derecho histórico, por voluntad popular y, sobre todo, por amor. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete para más videos sobre la Rusia hermosa.